Listo, ya está grabando. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Yo una pregunta. El teórico de hoy, o sea, los temas para el parcial son incluyendo lo que vemos ahora en teóricos, ¿no? Ay, creo que sí, pero em, hay un problema con un práctico atrasado de Luisina Abrach, que nos ha pedido que no incluyéramos lírica, que no incluyéramos lo de hoy, porque no iba a tener práctico con ese tema. Así que te diría, Camila, que se lo repreguntes a Alejandro. Ok, ok. ¿Mm? Sí, nos falta coordinar eso último, porque ahí se pasaron de Luisina, así que tengo que ver, tenemos que ver. Bueno, de lo anterior, ninguna va todo en orden. Sí, me parece que sí. Yo por mi parte disfruté muchísimo la parte de Safo. La clase Ajá. de Safo fue hermosa. Ujú. Bueno, vamos a ver si incluso mejoramos con la lírica coral. Bueno, la lírica coral. Ya les hablé cuáles son los poetas corales según el canon alejandrino, Sícoro, Íbico, Alcmán, pero lo más relevante son Simónides, Píndaro y Baquílides, que son los que tienen algo en el programa. Simónides es un poco el más conflictivo, es el tío de Baquílides, los dos son de la isla de Ceos, o Kos, depende quién lo escriba. Em, y Simónides pasa por ser en realidad el gran maestro de los otros dos pintores. A fines del siglo VI y comienzos del V, aunque su producción poética conservada es probablemente casi toda del V, los primeros años del V, pero bueno, pasa por haber vivido mucho tiempo y por haber inventado el arte de la mnemotecnia. Hay una de fuentes secundarias, no me acuerdo quién lo cuenta, me parece que es Cicerón, pero no estoy seguro. Eh, Según la cual, en un banquete, en, creo que la ciudad de Esparta, apareció alguien en el banquete muy numeroso, como 90 personas más o menos, este,
De pronto lo llaman a Simónides afuera, y justo hay un terremoto, rumbe del palacio donde estaban. Se dice que fueron los Dioscuros los que lo sacaron a Simónides de, momentáneamente para evitar que muriera. Y la anécdota cuenta que, claro, se cayó, se vino abajo el palacio, o fue un rayo, y no podían reconocer, les costaba reconocer los cadáveres. Y Simónides reconoció a todos porque se acordaba perfectamente dónde estaba sentado cada uno. Y bueno, eso va con el asociado con el arte de la mnemotecnia, que vaya a saber exactamente qué era. Pero bueno, Simónides pasa por ser el maestro de Píndaro y Baquílides, aunque por supuesto los alejandrinos, los comentaristas alejandrinos, los escoliastas, hablaron también de rivalidad entre Simónides, Píndaro y Baquílides. ¿Rivalidad por qué? Y bueno, en buena medida económica. Estos son los poetas por cargo. Y se dice que fue Simónides el primero que instituyó, que dejó asentado la poesía por encargo. Poetas cobraban de acuerdo a la cantidad de versos, a, a la riqueza del destinatario. Pero bueno, a ver, era algo que caracterizó siempre en realidad de los poetas. Recuerden cómo en la Odisea, Odiseo y los pretendientes, y Telémaco y Penélope, piden a los poetas que canten algo en particular. Y otro tanto pasaba con la cuestión de la lírica, de esta lírica coral. Coral no porque cantaran todos al unísono. Lo de coral, insisto, es sobre todo la danza, el acompañamiento de la danza. Que pudiera haber algún corito que resaltara algo en una composición, y sí, puede haber sido, pero además tenemos que pensar que más allá de la premier, de la primera performance de una oda pindárica o de Simónides o de Baquílides, estaban las instancias de reperformance, que eran absolutamente necesarias para que tanto el poeta como el destinatario alcanzaran gloria y fama. Con Simónides, Píndaro y Baquílides tenemos una tríada de poetas itinerantes. Los poetas iban de un lado para otro.
Píndaro, por ejemplo, bueno, Simónides, todos convergían en Atenas, básicamente. Era como y el centro de atención, pero provenían, ya les digo, Simónides y Baquílides de la isla de Ceos y Píndaro de la ciudad de Tebas. Pero andaban dando vueltas por toda Grecia. Son los poetas que más contribuyen al asentamiento del panhelenismo, junto, por supuesto, con la difusión de los poemas homéricos en certámenes periódicos. De Simónides y de Baquílides tenemos fragmentos, poesía, de Baquílides un poquito mejor conservados que muchos de los de Simónides, pero bueno, sabemos que todos los compusieron epinicios, cantos de victoria, para los grandes juegos panhelénicos y eventualmente también para algún juego local no tan algún juego local, digamos, no los de dimensión panhelénica, que también los había y hay algunas referencias en los epinicios de Píndaro. Pero también compusieron himnos, ditirambos, peanes, parteneia, y por qué mata. Es decir, distintos subgéneros que tienen que ver con los oficios del culto religioso y los cultos religiosos. Y de eso nos ha quedado solo fragmentos en el caso de Píndaro. Pero lo que tiene Píndaro de muy particular con respecto a Simónides y Baquílides es que los 4 libros de Pinicios fueron copiados y retransmitidos de manera continua frente a todo lo demás que llegó de manera fragmentaria, tanto de los otros líricos corales como de la lírica monódica. Perdón, Otra cosa importante, a Baquílides, Belén, ¿querés preguntar algo? sí, ¿por qué la diferencia en transmisión? ¿Por qué nos llegó tanto de Píndaro y solamente fragmentos de Simónides y Baquílides? Bueno, suponemos que ya en la antigüedad hubo presión, básicamente en el siglo II después de Cristo, cambia el soporte de la escritura. Se pasa del papiro al pergamino. Entonces, lo que se llegó a copiar en pergamino, eso en general se mantuvo a lo largo de toda la época bizantina, la Edad Media griega, hasta llegar al Renacimiento. Pero lo que no se volcó al pergamino sobrevivió
por lo que se pudo encontrar en las arenas de Egipto, es decir, papiro, lo más antiguo. El caso de Bakílides es muy significativo porque el papiro que contiene los poemas que van a ver, ese papiro estaba envolviendo una momia, y bueno, y en una excavación de esas que hay periódicamente en Egipto, bueno, cada tanto aparece algo, aparece algún papiro, y Bakílides apareció a fines del siglo XIX y se publicó a comienzos del XX. Razón por la cual la historia de la crítica literaria con respecto a estos poetas también es una historia muy azarosa y muy condicionada por lo que va apareciendo, por lo que se va encontrando. Básicamente una cosa que destacaron, por ejemplo, ya los poetas latinos, la supremacía de Píndaro entre los líricos. Horacio, el poeta Horacio la marcaba, pero también la ha marcado Cicerón, Quintiliano. Ya lo tenían por un gran poeta, un gran compositor. O sea que eso también puede haber contribuido a el mayor éxito de Píndaro. Bueno, no sé, Belén, si te respondí suficientemente. Sí, sí, muchas gracias. Bien, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que cuando apareció el papiro de Bakílides y se entró a ver que en realidad la gran genialidad de Píndaro, algunos la siguen sosteniendo, pero que en realidad la poesía coral era una poesía altamente convencional, que seguía patrones genéricos muy, pero muy determinados y que eran comunes tanto a Simónides como a Píndaro como a Bakílides. Digamos, en un epinicio, un canto de victoria, en un juego atlético, había ciertas cosas que tenían que estar sí o sí. Básicamente, la referencia a la ONU. Se trata de poesía ocasional. La ocasión es el punto de partida, es el hic et nunc, el aquí y ahora de la performance poética. Bueno, y estos elementos, además de la ocasión, incluyen nome o sentencia, gnome, G-N-O-M-E, o sentencia, que son máximas de carácter general y que, claro, también encontramos algunas en la épica, en la elegía,
De modo que muchas de esas nomai son resultado de, digamos, un saber popular, una poesía popular que se va incrustando dentro de estas composiciones. Pero otras sentencias bien pueden ser absolutamente invención del poeta. Y en ese sentido me voy a detener en una sentencia que está en un texto que no está en el programa, pero que ha sido, digamos, muy citado una y otra vez, muy referido en la literatura y en la crítica literaria, obviamente. Se trata del verso 95 de la Pítica Octava. En la Pítica Octava hay una sentencia, después viene hablando de cómo volvieron a sus casas los distintos participantes de los Juegos Atléticos y cómo algunos obviamente llegaban a sus casas con las cabezas gachas porque habían perdido. En el verso 95 el poeta dice: seres de un día, o podríamos traducir efímeros. ¿Qué es uno? ¿Qué no es? Se pregunta el yo lírico. Skia son arántropos. El hombre es el sueño de una sombra. Esta sentencia que, digamos, ahonda en la percepción de la fragilidad humana. Ya no es el hombre una sombra, es el sueño de una sombra. Hay como un grado de irrealidad muy fuerte en la sentencia. En la sentencia que, por otro lado, es completamente real, ¿no? Pero bueno, esa sentencia, el hombre es el sueño de una sombra, ha sido repetida por muchos poetas en la literatura posterior, o aludida de una u otra manera. Digamos, es una sentencia muy productiva literariamente. Pero fíjense que la sentencia sigue. Después de esta condición efímera, ilusoria de la existencia humana, efímeros, qué es uno, qué no es, el hombre es el sueño de una sombra, continúa. Pero cuando un resplandor proveniente de Zeus le llega o lo alcanza, una luz brillante está sobre los hombres y su existencia es dulce como la miel. Fíjense, está la condición efímera, está la oscuridad de ser como una sombra y el contraste.
pero cuando un resplandor proveniente de Zeus le llega, una luz brillante está sobre los hombres y su existencia es dulce como la miel. De modo que, digamos, frente a la condición efímera, ¿qué es lo que tienen y qué es lo que a lo que está haciendo referencia el poeta con este resplandor proveniente de Zeus? Y bueno, es la victoria. Es la victoria en las competiciones, en los juegos, con todo lo que representa y comporta socialmente para el vencedor y para la ciudad de proveniencia del vencedor. Recuerden que en los Juegos Panhelénicos venían de todas las ciudades de Grecia a competir. Y de alguna manera eso también contribuye a esa conciencia cívica de los griegos, porque los atletas eran representantes de sus ciudades. Y también todo el movimiento, el desplazamiento que implica la participación en los juegos, obviamente tiene que ver con la economía de los santuarios, de las ciudades, y con la economía también de los propios participantes. Los premios no eran dinero, pero sí eran honra y eran fama para el vencedor, para su familia, para su ciudad. En algunos casos podemos decir también para su estirpe. En el caso de las odas dedicadas a vencedores de la isla de Egina, la Pítica Octava es una de ellas, era muy frecuente asociar al vencedor con algún ancestro mitológico de los que conocemos, qué sé yo, en el caso de Egina, como Aquiles, Áyax, Eaco, Telamón, son, digamos, las familias del siglo V remontaban su ascendencia a lo que nosotros llamamos tiempos mitológicos. Y las agrupaciones sociales en Atenas se hacían conforme, justamente en Atenas y en Grecia en general, se hacían conforme a tribus. En Salamina había una tribu que se reclamaba descendiente de Áyax. En Egina eran descendientes de Aquiles, Peleo, Eaco. Fíjense que justo esta oda, la Pítica Octava, les decía, está dedicada a un vencedor de Egina. Después de los versos que les cité, inmediatamente después viene el cierre de la composición. Dice lo siguiente: Egina, madre querida, se dirige a la isla que es el objeto, el lugar del vencedor. Egina, madre querida,
protege esta ciudad con el manto de la libertad, junto con Zeus y con el poderoso Eaco, y con Peleo, y con el noble Telamón, y con Aquiles. Es decir, fíjense cómo termina esta oda con un poco toda la prosapia, la progenie de la isla. Bueno, pero lo que más ha llamado la atención de los epinicios, ya hablamos de la sentencia, hablamos de la sentencia, de la ocasión, primero, la ocasión, la sentencia, y bueno, obviamente nos queda el mito como un elemento característico por la manera muy peculiar de los poetas líricos de narrar, especialmente Píndaro, porque Baquílides es más lineal, pero Píndaro altera el orden de las secuencias y tiene una narración bastante complicada. Suele empezar por el final, remontarse a las causas y reelaborar los temas. Un rasgo característico de la poesía de Píndaro es la ortosis. Ortosis quiere decir corrección de los mitos. Otros elementos que también están en los epinicios suele ser el catálogo de victorias. Catálogo de victorias del vencedor y a veces incluyendo de la familia del vencedor. Fíjense que en este final de la Pítica octava que les leí, del lugar Egina, se remonta a los ancestros mitológicos. En otras odas se hace mucho hincapié, en esta misma, un poco antes, de cómo provenían de distintos lugares los competidores. Bueno, y la cuestión está en cómo se integran esos elementos en una oda pindárica. Vamos a ver un poquito la estructura de la Olímpica primera. Básicamente es una oda con 116 versos. Del verso... Bueno, vamos a ir primero, vamos al texto. Lo mejor o lo más excelso, lo más excelente es el agua. Y el oro, como un fuego ardiente,
se destaca en la noche por encima de la soberbia riqueza. Fíjense, arrancamos con una sentencia, con una máxima. Si quieres celebrar los juegos, querido corazón, ya no mires otro astro brillante en el día más ardiente que el sol a través del éter desierto, que en realidad es a través del aire límpido, ni celebremos un certamen más poderoso que el de Olimpia. Hasta allí tenemos una forma particular de proemio, que es lo que se ha llamado un priamel. Un priamel tienen uno pequeño en el fragmento 16 de Safo. Este es un proemio mucho más desarrollado. El priamel es algo que ya está en Homero. Significa resaltar una serie de cosas para destacar, por último, la mejor. Entonces, fíjense que ahí empezamos con que lo mejor es el agua. Después seguimos con el oro como un fuego ardiente que se destaca en la noche. Si quieres celebrar los juegos, corazón querido, no busques otro astro más ardiente que el sol en el día, y ahí tenemos la excelencia del sol. Ni celebremos un certamen más poderoso que el de Olimpia. Ese es el punto culminante, el certamen de Olimpia. Contextualizado en una enumeración de excelencias. Por supuesto, ya los comentaristas antiguos plantearon relaciones con la especulación filosófica de los presocráticos, porque de lo que está hablando aquí Píndaro es de todas las cosas necesarias básicamente para la existencia del hombre. Agua, fuego, incluye el oro, la riqueza, un elemento material, y tácitamente lo compara a ese oro como un fuego ardiente, luego inmediatamente con el sol en el día, en el éter desierto. Es decir, son todas cosas absolutamente necesarias para la existencia. Y lo que está diciendo es que los certámenes de Olimpia también lo son. Desde allí, sigue el texto en el verso 8, desde allí el muy afamado himno se despliega en las mentes de los sabios que en realidad son los poetas en el lenguaje pindárico, los poetas y los oyentes que tienen la capacidad
de comprender la poesía. Desde allí el muy famoso himno se despliega en mentes de los sabios, de los poetas, para celebrar al hijo de Cronos, llegados al opulento y bienaventurado hogar de Hierón. Hierón de Siracusa es el destinatario de la oda. Y es el Basileus en Siracusa, es el rey. También podríamos hablar del término tirano, pero vamos a decir, es un tirano, los de Sicilia eran tiranos. Pero eran tiranos, ojo, no en el sentido peyorativo que tiene la palabra para nosotros. De hecho, fueron los grandes promotores de Sicilia, esos gobernantes, los que estaban en Siracusa, en Camarina, bueno, varios lugares de Sicilia. Entonces, para celebrar al hijo en el bienaventurado y opulento hogar de Hierón. Ahí tenemos la ocasión, la mención de la ocasión que ahora la va a desplegar. El cual gobierna con cetro justiciero en Sicilia, abundante en rebaños, cosechando las cimas de todas las virtudes, y brilla también en la flor del acto musical, de la performance musical, poético musical, tarones jugamos a menudo en torno a su mesa amiga. Fíjense que ahí está marcando un elemento clave que es el de la hospitalidad. Y aparentemente con ese plural del verso 16, jugamos, digamos, el poeta se está involucrando en esa hospitalidad en torno a la mesa de Hierón. Es muy probable que esta oda haya sido representada en Sicilia por el mismo Píndaro, porque las odas pindáricas y de Baquílides y de Simónides, digamos, podían tener dos instancias de composición. Una inmediata tras la celebración de la victoria en el lugar de los juegos. Esas normalmente son las odas breves, odas que no tienen una narración mitológica desarrollada. Van a ver algo de eso en la Olímpica 14. Pero digamos, no obstante, hay un tema mitológico. Pero no hay una narración mitológica. En cambio, las odas que eran compuestas después de la victoria para ser celebradas en una performance en el lugar de donde provenía el vencedor, Sicilia en este caso, Siracusa en particular,
son las que presentan, obviamente, las que daban tiempo al poeta para componer, y para componer también conforme a lo que un poco el pensador quería que compusiera. O sea, la cuestión de la autenticidad de Píndaro, la libertad, digamos que en la poesía lírica estaba condicionada un poco por esas por esas situaciones de performance. Bueno, y de hecho vamos a ver que en esta oda algo de eso ocurre efectivamente. Bueno, entonces ya tenemos aquí la ocasión. Y en el verso 16, fíjense, una autoexhortación del poeta. Pero descuelga la lira doria del clavo, el clavo donde se colgaban el instrumento, la lira. Si la gracia de Pisa y de Ferenico pusieron a tu espíritu, a tu inteligencia, bajo los más dulces pensamientos, cuando junto al Alfeo impulsó su cuerpo no aguijoneado en las carreras y mezcló al soberano, a la victoria, al rey siracusano que se regocija con los caballos. Brilla para él la gloria, palabrita Cleos, en el verso 23, en la colonia del Lidio Pélope, en la colonia de buenos varones del Lidio Pélope. Punto. Bueno, ¿qué viene pasando acá? Hay muchos nombres que se les quedan en el tintero. Si la gracia de Pisa y de Ferenico. Pisa es el nombre antiguo de Olimpia. Y Ferenico es el caballo que lo llevó a la victoria en una competición de carrera a caballo. Fíjense una cosa, las carreras a caballo no eran la competencia más importante de los juegos. La competencia más importante era la carrera de carros. La olímpica segunda, por ejemplo, dedicada a Terón de Agrigento, otro vencedor siciliano, otro rey, soberano, tirano de Agrigento. Esa era una carrera de carros. Pero los alejados antepusieron la olímpica primera. Algunos dicen porque es espléndida. Tiene una narración de un mito muy interesante y tiene unas imágenes y ese Priamel del comienzo
que bueno, ese sí es realmente un Priamel brillante. Entonces, el caballo lo puso, la gracia del caballo y de Pisa, Olimpia, vieron con su inteligencia, con los más dulces, bajo los más dulces pensamientos, y ahí fíjense que el caballo dice, junto al Alfeo, el Alfeo. El Alfeo es el río que pasa por Olimpia. Y que curiosamente en Siracusa hay también un Alfeo. Y se dice que esto era mitología de la época helenística, que el Alfeo de Olimpia pasaba por debajo del mar en Sicilia. Y que a su vez encima eso venía de más lejos porque era el Nilo. El Nilo que se iba por debajo del mar, era el Alfeo en Olimpia y en Grecia, y después reaparecía en Sicilia. Por supuesto, la ciencia no ha podido corroborar esa mitología alejandrina. Bueno, y entonces ahí tenemos la victoria, la colonia del Lidio Pélope. ¿Cuál es la colonia del Lidio Pélope? Básicamente el Peloponeso. Esa es lo que es la isla de Pélope, el Peloponeso. Pero fíjense que Pélope viene de Lidia, es decir, de Asia Menor. Bueno, y acá con la mención de Pélope, el poeta se desbarranca y empieza a contar el mito. El mito de Pélope. Dice, de Pélope, se enamoró el muy poderoso Poseidón que ciñe la tierra, cuando Cloto lo sacó del caldero purificador, brillante su hombro adornado con marfil. Bueno, y esto tiene muchísimas interpretaciones y cuestionamientos, pero bueno, básicamente Cloto es una de las Moiras, la que hila, la Moira que preside los nacimientos. Lo saca del caldero purificador. Y ahí está el primer problema. Si el caldero purificador también puede ser una bañera, en el Agamenón de Esquilo, cuando Clitemnestra mata a Agamenón, lo mata desnudo en la bañera, usa la misma palabra. Y está el problema de si aparece ahí Cloto, ¿por qué Poseidón se podría enamorar de un recién nacido? ¿Qué tiene de particular?
Lo que tiene de particular ahí es ese hombro brillante adornado con marfil. Bueno, ¿qué pasa? Ahora inmediatamente el poeta se planta y manda una serie nómica. Por cierto, muchos son los prodigios, y el dicho de los mortales, los mitos adornados con variadas mentiras o variadas ficciones, engañan por encima del verdadero pensamiento, de la verdadera palabra, del verdadero discurso. Usa la palabra logon. Y acá tenemos un claro contraste entre los mitos y los relatos del verso 29 y logos en el verso 28c. Con la palabra logos se asocia la aleté, lo verdadero. Y con la palabra mitos se asocian las mentiras abigarradas. Acá ya tenemos, sí, en el siglo V una tensión entre mitos y logos. Y sigue en la tríada siguiente, recuerden, los epinicios están compuestos, esto no lo dije, vale para Simónides, vale para Baquílides, están compuestos por tríadas, estrofa, antiestrofa y epodo, estrofa, antiestrofa y epodo, estrofa, antiestrofa y epodo. Cada estrofa y antiestrofa tiene una estructura métrica fija. El epodo tiene otra estructura métrica. Pero todos los epodos tienen la misma estructura métrica y todas las estrofas y antiestrofas tienen la misma estructura métrica. La estructura métrica la crea el poeta. Para cada composición. Bueno, entonces, decía en la segunda estrofa, la gracia que prepara todas las cosas dulces para los mortales, llevando prestigio, honra, a menudo hace que lo increíble sea creíble. Los días venideros serán los más sabios testigos, o son los más sabios testigos. Fíjense, es toda una serie nómica que está explicando lo que acaba de decir la serie nómica anterior, cerró el epodo. Verso 35. Es conveniente para el hombre hablar cosas bellas acerca de las divinidades, pues menor es su culpa, su causa. Digamos, no dar pie a que las divinidades se irriten. Hijo de Tántalo. Cantaré de ti cosas contrarias a los primeros.
a los predecesores. Bueno, hijo de Tántalo. ¿Quién es el hijo de Tántalo? Pélope. Justamente es lo que va a desarrollar ahora, es el mito de Pélope, lo cual como va a corregir el mito de Pélope, va a tener que corregir también el mito de Tántalo. A Tántalo lo tienen que ubicar por el canto 11 de la Odisea. Es uno de los eternamente castigados en el Hades, como Sísifo. Ah. Bueno, y dice que va a cantar, y acá también hay un problema de interpretación, se puede entender. Voy a cantar cosas contrarias a los predecesores, y de hecho cantaron el mito que ahora va a corregir. Y dice, cuando tu padre te llamó a un muy buen regenteado banquete en la querida Cípilo. Cípilo es un lugar de Lidia, un monte de Lidia. Estamos en el Asia Menor. Un banquete muy bien regenteado, eso es muy importante, porque según la versión, la que cantaban los predecesores, básicamente Tántalo lo mata a su hijo, lo desmembra, lo cocina y se los da de comer a los dioses. Y eso es lo que Píndaro va a corregir, porque no es bueno hablar mal de los dioses. Ya está la sentencia anterior, es conveniente para el hombre decir cosas bellas acerca de las divinidades. Y esto es lo que Píndaro va a hacer ahora. Bueno, señala que el banquete es bien regenteado porque no es como el que cuentan los otros predecesores, los otros poetas. Él dice que está bien regenteado, ofreciendo a los dioses una cena en reciprocidad. Entonces, el del brillante tridente te raptó, dominado en su mente por el deseo, y en yeguas doradas te transportó a la elevada morada de Zeus de amplio honor. Allí, en un segundo tiempo, fue también Ganimedes, por la misma necesidad de Zeus. Verso 45. Bueno, a ver. Bueno, voy a tener que acelerar un poco esta lectura. Bueno, básicamente aquí está la tosis del mito, la corrección. Lo que dice, leo un poquito más, y como estabas desaparecido, raptado Pélope por Poseidón al Olimpo, porque Poseidón se había enamorado
ya lo dijo en el verso 25, del cual se enamoró el prepotente Poseidón que ciñe la tierra. Y como estabas desaparecido y buscándote mucho los hombres no podían llevarte a tu madre, alguno de los vecinos envidiosos dijo en secreto que en el hervor, la cúspide del hervor del agua por el fuego, cortaron tus miembros con un cuchillo sacrificial y sirvieron tus banquetes a los postres en las mesas y te comieron. Eso fue lo que dijo un vecino envidioso. Fíjense, eso es lo que cantaban los predecesores. Lo que había dicho un vecino envidioso. Y no sabemos envidioso por qué. Y te comieron. ¿Y qué pasó? Ahora dice, para mí es impracticable llamar glotón a cualquiera de los inmortales. Me aparto. Cosas sin provecho obtienen a menudo los maldicientes. Bueno, ¿qué pasó? Según el relato tradicional, efectivamente a Tántalo lo sirvieron, Tántalo sirvió a Pélope, a los dioses, en un puchero, fíjense, porque ahí con el hervor del agua por el fuego, básicamente lo hacen pucherito en el caldero. Y en el caldero también podríamos estar viendo que el caldero del verso 26 podría tener que ver con esto, justamente. Cloto lo saca del caldero. ¿Qué pasa? Hay una diosa que es la que se dice que llegó a comer el hombro de Pélope. Deméter, la diosa Deméter. Y lo que está marcando acá Píndaro es que no puede llamar glotón a ninguno de los inmortales. Tampoco, digamos, lo que implica también poner en cuestionamiento la omnisciencia de los dioses. Es decir, Deméter no se dio cuenta, según el mito, de que le estaban dando de comer carne humana. Entonces, cuando los dioses se dan cuenta de que es Pélope, lo que hacen es reconstituirlo. Lo reconstituyen todo. Pero, como no tenía hombro, porque Deméter se lo había comido, le ponen un hombro de marfil. Y ese es el hombro de marfil al que está aludido en el verso 27. Y esto del hombro de marfil es algo muy, muy importante porque, digamos, si Píndaro va a corregir el mito, ¿por qué no corrige lo del hombro de marfil? No lo puede corregir porque en Olimpia, en el santuario de Zeus, había una reliquia conocida en Olimpia como el hombro de marfil de Pélope.
Entonces toda la gente que iba a Olimpia para participar en los Juegos Olímpicos, los atletas, los familiares, los que iban, los espectadores, iban al santuario de Zeus, iban ahí y encontraban que había una reliquia expuesta, el hombro de marfil de Pélope. Entonces, no puede obviar ese dato para la audiencia. Al hombro de marfil lo tiene que poner y aparentemente es el hombro de marfil la causa de que Poseidón se haya enamorado de Pélope. Bueno, acá está toda la cuestión entonces de la órtosis. La versión corriente del mito se explica por uno de los vecinos envidiosos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que arreglando el mito de Pélope, y fíjense cómo lo arregla. Lo arregla porque lo transfunde como erótico. Y pone el ejemplo de Ganimedes. Ganimedes raptado por Zeus. Ganimedes, el copero de los dioses, el que escancia el néctar y la ambrosía, el vino. La referencia a Ganimedes la tienen en el himno homérico Afrodita. Bueno, pero lo importante es que ese mito de Ganimedes, que toda la audiencia conoce justamente por el himno, por la circulación del himno homérico Afrodita, le sirve al poeta, a Píndaro, para modificar el relato de Pélope y poner, digamos, tomar como paradigma eso que la audiencia ya conoce y resulta entonces creíble su propia versión. Pélope no fue desmembrado, Pélope fue secuestrado al Olimpo por Poseidón, por deseo estrictamente sexual. Las palabras que usa el texto griego son el deseo sexual. Bueno, entonces ahora tiene que corregir el mito de Tántalo. Y entonces dice que, porque el mito de Tántalo es el que está también asentado en la audiencia por el canto 11 de la Odisea. La audiencia lo conoce, sabe que Tántalo tiene suspendida una piedra por encima de su cabeza, que está en un lago, que cuando se agacha para tomar agua, el agua baja. Hay frutas que cuando se acerca para agarrarlas se alejan. Bueno, es uno de los castigados en el Hades homérico. Entonces, explica en el verso 59 y siguientes que en realidad lo que hizo Tántalo fue robarles a los inmortales el néctar y la ambrosía. Los inmortales lo querían tanto que lo habían hecho inmortal a Tántalo. Y él se los robó y se los dio a sus compañeros de banquete. Y otra vez tienen ahí una nome en el verso 64, si algún varón espera obrar a escondidas de los dioses, yerra, se equivoca. Ahí está la sentencia. Y entonces después viene una parte muy linda en la cual, bueno, los dioses lo mandan de vuelta, es decir, a Tántalo ya lo hicieron inmortal. A Pélope evidentemente todavía no lo habían hecho, estaba simplemente
haciendo el amor con Poseidón, lo mandan de vuelta a la tierra. Es decir, el castigo mayor para Tántalo es que estaba con su hijo Pélope en el Olimpo y se lo mandan de vuelta a la tierra. Y entonces tienen la parte muy linda, en el verso 75 comienza la plegaria a Poseidón porque, digamos, ya se enteró de que hay una muchacha, Hipodanía, que está para casarse y que el padre la ha puesto como premio de una competición. Y lo que hace es ir matando a todos los pretendientes de Hipodamía, y entonces Pélope le va a pedir a Poseidón que lo asista y lo lleve a la Élide y que le dé caballos para poder vencer a Enomao, que es el padre de Hipodamia. Entonces, eso es lo que le pide, le dice, le recuerda, si los dones de Cipris llegan hasta el agradecimiento, los dones de Cipris, todos los momentos amorosos que tuvimos, le pide que de algún modo lo retribuya. Y entonces le dice, le explica, porque, verso 79, después de matar a 13 pretendientes, difiere la boda de la hija. Verso 81, el gran riesgo o el gran peligro no toma al hombre cobarde. El gran riesgo, el gran peligro, esa es una palabrita muy clave en Píndaro, kíndinos. Es el riesgo que toma cada atleta cuando compite con otros. Hay juegos que podían implicar la muerte, aunque ya para esa época estaba todo mucho más civilizado. Para quienes morir es necesidad, verso 82, ¿quién consumiría una vejez anónima sentado en la oscuridad en vano, privado de todas las cosas bellas? Fíjense, esto es clave para comprender el móvil de los juegos. Para quienes morir es necesidad, todos nos vamos a morir. ¿Quién consumiría una vejez en la oscuridad, privado de todas las cosas bellas? Pero para mí este certamen está adelante. Tú otórgame un éxito querido. Bueno, esa es la plegaria. Insisto, en el núcleo de la plegaria hay que correr el riesgo. Bueno, ya voy cerrando. El poeta también lo voy a hacer cerrar antes que... Bueno, dice que efectivamente así habló y que le dio las yeguas incansables y un carro dorado y venció a Enomao
y tuvo 6 hijos destacados. Verso 90, nin, ahora está mezclado con los brillantes sacrificios sangrientos, tendido junto al curso del Alfeo, otra vez el río, con una tumba muy visitada por todos los extranjeros. La gloria de Pélope brilla de lejos en las carreras de las Olimpiadas, donde la rapidez de los pies y las cúspides de la fuerza rivalizan. Y el vencedor tiene para el resto de la existencia una tranquilidad dulce como la miel a causa de los juegos. Bueno, vamos hasta allí. Fíjense cómo en el verso 90 volvió a la ocasión. Del mito volvió a la ocasión con ese adverbio ahora. Y en la ocasión lo que tenemos, fíjense, acá está hablando del culto de Pélope, un culto heroico de Pélope como fundador prácticamente de los Juegos, aunque en otras odas lo pone a Heracles como fundador. Pero van a ver en la Olímpica Tercera, en realidad en la Olímpica Tercera Heracles no es fundador de los Juegos, sino del premio. Y acá es el fundador de los Juegos es Pélope. Entonces hay como un culto heroico a Pélope y ahí tenemos los sacrificios sangrientos en honor del héroe. Bueno, en el verso 100, para mí es preciso coronar a aquel con el canto eólico en la norma hípica. Coronar, el poeta va a coronar al vencedor, a los vencedores los coronaban. Eran coronas que se marchitaban, pero la manera de coronar del poeta es coronar con el canto poético, la celebración de la victoria, y esa es la corona que no se marchita, porque es una corona de palabras que se repiten. Y entonces cierra toda la última parte, hasta el verso 116, con el elogio de Hierón, lo vuelve a mencionar en el verso 107, dice que espera celebrar todavía una victoria mayor, espera que la musa le otorgue alimente para él, que la musa alimenta para él un dardo mayor, más poderoso. Verso 112. Esa es una referencia a la victoria en una carrera de carros. Y efectivamente Hierón después tuvo una victoria en una carrera de carros, pero no le encargó el epinicio a Píndaro, se lo encargó a Baquílides. De ahí esa construcción de rivalidades entre los poetas. Bueno, entonces cierra la oda con la ocasión de vuelta y las últimas palabras. Ojalá a ti, al vencedor, a Hierón,
te sea posible caminar este tiempo de lo alto, y para mí frecuentar a los vencedores tantas veces, reconocido por mi sabiduría, por mi sofía, por mi poesía, por toda la Hélade. Por toda la Hélade significa la conciencia panhelénica de lo que significa su canto. Bueno, ahí hemos visto toda la oda y como pueden ver, la estructura después del proemio que llega hasta el verso 8 en forma de priamel, ahí comienza la ocasión, referencias a la ocasión, hasta que en el verso 24, con la mención de la colonia, de la gloria de Pélope, pasa al relato mítico. En el relato mítico, fíjense que está casi introducido con un elemento problemático, que es el del hombro de marfil. El dato nuevo es que Poseidón se enamoró de él. Hace una serie de reflexiones sobre el lenguaje poético, sobre el aspecto seductor y engañoso de la gracia. Modifica el mito, dice que fue raptado por Ganimedes, raptado por Zeus. Y le atribuye a un vecino envidioso haber creado la versión vulgar de que Deméter le había comido el hombro de marfil. A Deméter no la menciona y es muy interesante el silencio, porque no quiere ni nombrarla, porque además sabemos por un comentarista, por un escolio a la Olímpica Sexta, donde se habla de Hierón y de Deméter, que Hierón era sacerdote de Deméter, del culto de Deméter en Siracusa. Entonces, digamos que el silenciar, no nombrarla en la Olímpica Primera es básicamente la mejor manera de descartar, de desechar esa versión de que Deméter había comido. Bueno, eso lo lleva a el cambio en el mito de Pélope, lo lleva a corregir también el de Tántalo, donde en realidad la causa del castigo de Tántalo sería un sacrilegio, un robo de cosas sagradas, el néctar y la ambrosía, que los quiso compartir con sus compañeros. Lo mandan de vuelta a Pepe a la tierra, tenemos la plegaria a Poseidón, el cumplimiento inmediato de todo lo que pide, y después en el verso 91, la ocasión, en el verso 90, a la ocasión hasta el final. Es decir, es una composición de la cual se ha hablado, es una composición anular, ocasión al comienzo, ocasión al final, y en el centro está el mito de Pélope, en el centro de todo el de Tántalo, vuelve a Pélope y vuelve a cerrar con la ocasión. Bueno, gente, estamos en las 20:40. ¿Alguna pregunta, duda, consulta?
Nada de nada, porque no se entendió nada. Lo vieron a Píndaro. Píndaro tiene sus dificultades. Ya en la antigüedad tenía fama de ser difícil. Bueno, digan algo, por lo menos para ver que saben, con verificar que están por ahí. No, por mi parte carezco de dudas. Bueno, no entendí nada, ¿eh? No, dije que por mi parte carezco de dudas, que me pareció muy clara la explicación. Ok, bueno. Bueno, revisen todo bien, pregunten. Pregúntenle a Alejandro bien el tema, qué es lo que entra y no en el parcial. Y básicamente lean los textos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, voy cerrando la grabación primero.